10 datos increíbles que no sabías de Jezabel 1. Orígenes y significado del nombre. El nombre Jezabel no solo es una designación, sino una ventana a la personalidad y carácter de esta figura histórica. La traducción literal como sin cohabitación o sin compromiso sugiere una actitud desafiante hacia las normas y convenciones sociales de su tiempo. Esta interpretación revela una mujer que no se conformaba con el status quo y que estaba dispuesta a desafiar las expectativas de género y clase impuestas por la sociedad. Su origen en una familia poderosa y prominente en la realeza fenicia también sugiere una crianza en un entorno de influencia y riqueza, lo que probablemente moldeó su visión del mundo y su determinación para alcanzar el poder. El significado del nombre Jezabel puede haber influido en su comportamiento y acciones a lo largo de su vida, su disposición a desafiar las normas establecidas y a buscar su propio camino, incluso a expensas de la tradición y la moralidad convencionales, refleja una personalidad intrépida y decidida que dejó una marca indeleble en la historia. La conexión de Jezabel con la realeza fenicia también sugiere una herencia de poder y autoridad que influyó en su reinado como reina consorte de Israel. Esta combinación de audacia personal y linaje real la convirtió en una figura fascinante y controvertida que desafió las expectativas y dejó una profunda huella en la historia. Jezabel, reina poderosa y polémica. El reinado de Jezabel como reina consorte de Israel bajo el reinado de Acab estuvo marcado por su habilidad para ejercer influencia en los asuntos políticos y religiosos del reino. Su posición como esposa del rey le otorgó un poder considerable, que supo utilizar para promover sus propios intereses y los de su familia. Sin embargo, la influencia de Jezabel también generó controversia y división dentro del reino. Sus decisiones audaces y polémicas, especialmente en lo que respecta a la promoción de la adoración a Baal, provocaron tensiones con los líderes religiosos y el pueblo israelita. Esta polarización entre los partidarios de Jezabel y sus detractores contribuyó a la inestabilidad política y social durante su reinado. A pesar de las críticas y la oposición que enfrentó, Jezabel demostró ser una líder fuerte y decidida que no temía enfrentarse a sus adversarios. Su capacidad para mantenerse firme en medio de la controversia y defender sus creencias la convirtió en una figura polarizante, pero también admirada por su determinación y tenacidad. 3. La controversia de la adoración a Baal. La decisión de Jezabel de promover activamente la adoración al dios fenicio Baal fue una de las acciones más controvertidas de su reinado. Esta práctica religiosa no solo desafiaba la tradición y las creencias religiosas del pueblo israelita, sino que también generaba conflictos con los profetas de Yahvé, quienes veían la adoración a Baal como una traición a su fe monoteísta. El apoyo de Jezabel a la adoración a Baal exacerbó las tensiones religiosas y políticas en Israel, provocando una lucha por el poder y la supremacía religiosa entre los seguidores de Yahvé y los partidarios de Baal. Esta controversia dividió al pueblo israelita y debilitó la autoridad del rey Acab, lo que eventualmente condujo a consecuencias trágicas para el reino. A pesar de las consecuencias negativas de su apoyo a la adoración a Baal, Jezabel defendió su decisión con determinación y no retrocedió ante la oposición. Su compromiso con sus creencias y su voluntad de desafiar las normas establecidas son características que definieron su reinado y su legado en la historia. 4. Jezabel en el contexto cultural. Fenicio. Para comprender completamente las acciones de Jezabel, es esencial explorar el contexto cultural fenicio en el que fue criada. La religión, la política y las prácticas sociales de Fenicia influyeron en su visión del mundo y en sus decisiones como gobernante de Israel. 5. El enfrentamiento con el profeta Elías. Uno de los episodios más famosos de la historia de Jezabel es su enfrentamiento con el profeta Elías en el Monte Carmelo.
Este dramático encuentro puso a prueba la fe y el poder de ambos líderes y culminó en una confrontación que cambiaría el curso de la historia de Israel. 6. Jezabel en la literatura y el arte. A lo largo de los siglos, Jezabel ha sido una fuente de inspiración para escritores, artistas y dramaturgos. Su figura enigmática y su papel en la historia bíblica han sido representados en numerosas obras literarias, pinturas y producciones teatrales, cada una ofreciendo una interpretación única de esta intrigante figura. 7. La caída de Jezabel. La caída de Jezabel es un momento trágico y condenatorio en su historia. Según los relatos bíblicos, su muerte violenta fue el resultado de una conspiración contra ella y su familia. Este evento marcó el fin de su reinado y dejó un legado duradero de intriga y tragedia. 8. El mito y la realidad de Jezabel. A lo largo de los siglos, la figura de Jezabel ha sido envuelta en un manto de mitos y leyendas que han influido en cómo es percibida en la cultura popular. Muchas de estas historias se han centrado en su supuesta maldad y crueldad, presentándola como un arquetipo de la femme fatale o la figura malvada. Sin embargo, al examinar cuidadosamente las fuentes históricas y bíblicas, podemos descubrir una imagen más matizada de quién era realmente Jezabel. Algunos estudiosos sugieren que su apoyo a la adoración de Baal podría haber sido motivado por razones políticas más que por una maldad intrínseca, ya que buscaba fortalecer las alianzas con los reinos vecinos. Además, la representación de Jezabel en la Biblia puede estar sesgada por la perspectiva de los autores, que podrían haberla retratado de manera negativa debido a sus conflictos con los profetas de Yahvé. Es importante reconocer que la historia de Jezabel puede haber sido manipulada para servir a ciertos propósitos políticos y religiosos en el momento de su redacción. Por lo tanto, separar la realidad de la ficción en la historia de Jezabel es un desafío, pero al examinar críticamente las fuentes disponibles, podemos obtener una comprensión más equilibrada y completa de esta figura enigmática. Nin. Legado y reinterpretaciones modernas. A pesar de su trágico destino, el legado de Jezabel sigue resonando en la cultura contemporánea. Su historia continúa siendo objeto de estudio e interpretación en diversas formas de arte y medios de comunicación. Desde novelas hasta películas y programas de televisión, Jezabel sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y creadores que buscan explorar temas como el poder, la religión y el género. En la literatura moderna, se han escrito novelas que ofrecen nuevas perspectivas sobre la vida y el reinado de Jezabel, presentándola como un personaje complejo y multidimensional. Del mismo modo, en el cine y la televisión se han producido películas y series que reinterpretan su historia desde diferentes ángulos, cuestionando las narrativas tradicionales y ofreciendo nuevas interpretaciones sobre su papel en la historia. Además, en el ámbito académico, Jezabel sigue siendo objeto de estudio y debate entre historiadores, teólogos y estudiosos de la cultura antigua. Su historia plantea preguntas fascinantes sobre el poder, la religión y la moralidad y sigue siendo relevante para comprender las complejidades de la condición humana en el pasado y en el presente. En resumen, el legado de Jezabel perdura en la memoria colectiva y sigue inspirando reflexiones profundas sobre la naturaleza del poder y la influencia en la sociedad humana. Nin. Legado y reinterpretaciones modernas. A pesar de su trágico destino, el legado de Jezabel sigue resonando en la cultura contemporánea. Su historia continúa siendo objeto de estudio e interpretación en diversas formas de arte y medios de comunicación. Desde novelas hasta películas y programas de televisión, Jezabel sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y creadores que buscan explorar temas como el poder, la religión y el género. En la literatura moderna, se han escrito novelas que ofrecen nuevas perspectivas sobre la vida y el reinado de Jezabel, presentándola como un personaje complejo y multidimensional. Del mismo modo, en el cine y la televisión,
Se han producido películas y series que reinterpretan su historia desde diferentes ángulos, cuestionando las narrativas tradicionales y ofreciendo nuevas interpretaciones sobre su papel en la historia. Además, en el ámbito académico, Jezabel sigue siendo objeto de estudio y debate entre historiadores, teólogos y estudiosos de la cultura antigua. Su historia plantea preguntas fascinantes sobre el poder, la religión y la moralidad, y sigue siendo relevante para comprender las complejidades de la condición humana en el pasado y en el presente. En resumen, el legado de Jezabel perdura en la memoria colectiva y sigue inspirando reflexiones profundas sobre la naturaleza del poder y la influencia en la sociedad humana.